Buenos días, mi nombre es Jaime Alberto Sánchez, soy estudiante de último semestre de Comunicación Social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la modalidad virtual a distancia. Este producto audiovisual lo vamos a utilizar para hacer una ponencia sobre el primer avance de investigación sobre los imaginarios sociales que han construido una comunidad en particular en referente a los manejos que ellos le están dando a sus basuras. ¿Qué comunidad vamos a hablar? Es el barrio Capellanía, que queda en la localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad de Bogotá, que se llama, como les digo, Capellanía. En esta localidad se evidencia una problemática de contaminación ambiental, que luego de un primer acercamiento con esa comunidad se configura como de interés para las ciencias sociales. Y pues decimos las ciencias sociales porque el campo de la comunicación es un campo que se ha alimentado a través de varias teorías de distintas disciplinas, entre que está pues la ciencia de las ciencias sociales, perdón. Este barrio de Capellanía es un barrio que une a Fontibón con Bogotá en su momento, que es un barrio, que es un sector que estaba aledaño de potreros. Fueron construidos, es un barrio antiguo de casas. Después, con el tiempo, alrededor de esas casas hicieron la infraestructura de conjuntos residenciales, de condominios de 5, 6, 7 pisos, cambiando, digamos, la dinámica o los intereses, o redefiniendo el concepto de vecino. También está en el área comercial, más o menos unas 2 o 4 cuadras, son casas que han sido acondicionadas como locales para que funcionen restaurantes, supermercados, droguerías y distintas actividades de negocios. En cuanto a la adquisición o acudir al campo cultural, pues de acuerdo a la recolección de información, los habitantes acuden a barrios continuos, que es Fontibón exactamente, o de Modelia, para ir a talleres, cultura o algo afín al tema. Y económicamente, pues como les nombré, es el sector comercial que se presenta por tantos negocios que hay de distinta índole. Entre los antecedentes de investigación que se han dado referente a este mismo tema, tenemos como referente el Grupo Compostela de España sobre imaginarios sociales, que son las posibilidades de los imaginarios, es decir, el imaginario social. Este investigador principal es un señor llamado Ángel Carretero, que él acude a Castoriadis en sus conceptos de imaginario instituido e imaginario instituyente. Otro antecedente es de la profesora de la Universidad del Norte de Barranquilla, que se llama Viridiana Molinares Hassan, que es sobre los imaginarios sociales, sobre el conflicto social y la forma como solucionan sus pobladores en este barrio en Barranquilla, La Paz. Es la caracterización de la misma comunidad que construye frente a sus imaginarios, que les permite pues superar estos conflictos sociales. Y otra investigación que nos parece un antecedente muy importante es sobre la ciudad bajo la intimidad de la oscuridad. Imaginarios de ciudad que construyen los discapacitados visuales, en Pereira. Esta investigación toma como referente a las definiciones de Armando Silva, que es lo que él nos dice: conocer los imaginarios de la ciudad que surgen tras las experiencias de algunas personas en condición de discapacidad visual. Lo interesante de esta investigación es que vamos a acudir a dos teóricos importantes que lo cogemos y lo recogemos para nosotros, que son Castoriadis y Armando Silva. Para hacer un planteamiento ya del problema, de acuerdo a un primer acercamiento, pues desde hace varios años se está presentando esta situación, generando controversia entre distintos sectores. Unos que dicen que el problema es institucional y otros que dicen que el problema es de costumbres o de prácticas de la comunidad. Síntomas, pues los síntomas son la contaminación, olores desagradables, plagas de roedores, insectos, distintos tipos de enfermedades, afectando el humedal, que ya se está volviendo en distintas partes como tiradero de escombros, o generando problemas de convivencia, conflictos entre vecinos, entre los mismos comerciantes. También las zonas de venta se ven afectadas porque hay andenes que están irrumpidos de basura y pues hacen que la gente no se acerque a consumir los productos de estos negocios. En épocas de lluvias, la basura es arrastrada por el agua, haciendo taponeamiento de alcantarillas, generando pues inundaciones. También manifiestan que en la noche se vuelve foco de inseguridad porque vienen pues recicladores que además acuden a la mendicidad y en algunas ocasiones al atraco. Y hay algún valor ya digamos subjetivo, que es en cuanto a la dignidad de los residentes, que se ven señalados y empiezan a sentirse estigmatizados por el barrio y por su estética, ¿no?
Decimos ya después de esta recolección que podemos afirmar o podemos decir que si se continúa esta situación problema, generaría una consecuencia de convertirse en un foco permanente de inseguridad y de enfermedades y de contaminación ambiental, afectando pues la reserva natural. A través de todas estas iniciativas fallidas que se han intentado reunir a través de la Junta de Acción Comunal, que han ido pero no han contado con suficiente quórum, que no le tienen credibilidad, que no tienen confianza, vemos y creemos que esta investigación será un insumo no solamente para encontrar soluciones, digamos, a corto plazo, sino más bien a profundizar en los imaginarios y de ser necesario crear o dar transformaciones. Una justificación que tenemos para esta investigación es la pertinencia social en la actualidad que está viviendo la comunidad. También este diálogo intercultural establece o da un aporte al estudio de la comunidad y al campo de la comunicación, construyendo nuevos procesos de transformación, de expresión, de movilización y de pensar en comunidad. También el problema ambiental aporta, involucra la formulación de políticas locales, de políticas regionales, y para la Corporación Universitaria Minuto de Dios y para la facultad y los estudiantes es importante porque además de cumplir con la función de docencia, también contribuye a la construcción de nuevos conocimientos y facilitará el anhelado proceso de cambio social en una comunidad. Este estado de alarma y estos antecedentes nos permitieron definir la pregunta problema como tal. Damos una pregunta problema que es cómo comprender los imaginarios sociales de la comunidad del barrio Copayánía, referente al manejo de sus basuras. Para poder comprender estos imaginarios, pues necesitamos un objetivo general, que es analizar los imaginarios de los construidos a partir de estas costumbres o de estos comportamientos frente al manejo de la basura. Y para poder analizar estos imaginarios tenemos tres pasos específicos, que son observar las prácticas de la comunidad de los manejos de la basura. Al observar las prácticas vamos a analizar lo que los motiva y lo que los interesa para desarrollar estas prácticas. Y luego entenderemos el sentido ya colectivo de la comunidad sobre pues estos comportamientos. Luego de eso pues podemos ya como grupo investigador afirmar que la responsabilidad de esta problemática es compartida, tanto de lo institucional que no le pone el suficiente interés, y de la comunidad porque ha tomado, digamos, características distintas, específicas, que ha sufrido una transformación significativa a lo largo del tiempo, generando una falta de apropiación en el lugar donde habitan, acentuando diferentes problemáticas, que una de estas es la que estamos viendo de seguridad, de comercio, de ventas. El marco teórico se estableció referente al paradigma interpretativo cultural, es decir, cuyo objetivo es reemplazar las teorías de explicación, de predicción y de control por las de comprensión, las de significado y las de acción, teniendo como propósito ahondar en nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de por qué la vida social se observa y se constituye tal y como sucede, generando la integración del sujeto y de los actores en lo establecido. El marco teórico busca una armonía entre las perspectivas semióticas con influencias psicoanalíticas, ¿no? Hubo un acercamiento para este marco teórico al referente importante que dijimos antes, que es Armando Silva, quien se refiere al imaginario social desde la influencia del imaginario urbano en la manera de entender, de ver y de imaginar la ciudad. Igualmente, Armando Silva, junto con Néstor García Canclini, a través de sus ideas, exponen los imaginarios en un complemento más, el cual es apropiado para ocupar los vacíos y las fracturas de los sujetos, como una unión final entre la ficción y lo real, que permite llevar a cabo pues, los procesos de la comunidad. Es muy importante lo anterior, considerar que los miembros de una comunidad comparten una estructura lógica, que no es explícita y que se mantiene en los diferentes momentos de vida. Es por esto que esta categoría previa para esta investigación es la de imaginario social. Digo previa porque las verdaderas categorías se conceptualizarán en la realidad del investigador, saldrán, digamos así, en el estudio, en la recolección de información, en lo que se relacione, en lo que se compare, en lo que se contraste. Ya para la metodología se desarrollará una investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico, con una componente etnográfico, ¿no? De carácter participativo y dialéctico, dándole validez en la práctica ya social como tal.
lo que se busca en esta investigación es el diálogo con la comunidad, acudiendo a técnicas e instrumentos, pues que más adelante hablamos de ellas, que es la observación, que es la entrevista semiestructurada y que es la cartografía social. Para escoger las fuentes fuentes primarias de recolección de información, acudimos a diferentes características, a tiempos y a espacios con los que vamos a conversar y hacer un diálogo. Estas fuentes primarias, luego de hacer un primer acercamiento, identificamos unos líderes, identificamos unos grupos representativos, identificamos sus horarios, sus espacios, sus momentos de reunión y consideramos que estas fuentes son las fuentes óptimas, digámoslo de alguna forma, para hacer la recolección de la información. ¿Cuáles fueron estos grupos? Son 3 grupos identificados por madres comunitarias, comerciantes y la Junta de Acción Comunal. La duración de esta investigación está estimada a más o menos unos 10 meses, dividida en 3 fases. La primera fase, que es la que estamos, que dura unos 3 meses, que es el diseño del proyecto como tal, como estamos hablando, la formulación, la metodología, el marco teórico, el diseño de instrumentos. Después, la segunda fase, que es la ejecución como tal, que es el acercamiento ya a estas fuentes primarias para hacer la recolección de la información por medio de los instrumentos que ya nombramos con anterioridad. Y la tercera fase, que dura 3 meses, que es el informe final de investigación, la sistematización, la interpretación, el análisis y la socialización de los hallazgos de esta investigación. Las técnicas e instrumentos, como dijimos, es la entrevista semiestructurada, la cartografía social y la observación. La entrevista semiestructurada permite registrar la información tal y como es expresada, de tal modo que pueda recuperarse de manera fácil y ordenada. Es una comunicación cercana, una comunicación profunda de las descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de las relaciones, de sus prácticas culturales. Es a partir, muy importante, que el investigador genere una confianza, una motivación, estar atento al lenguaje corporal, al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal, y es una exigencia permanente del investigador. La otra técnica es la cartografía social, que después de explicarle a la fuente primaria de qué es lo que se va a lograr, cuál es el objetivo de este ejercicio, se les pide que hagan un esquema, un dibujo del barrio, donde trazarán los caminos que más transiten, los itinerarios diarios, identificando por dónde están los lugares de basura, cuáles son las clases de rutinas, cuáles son las afectaciones que tengan, ya sea sociales, económicas o culturales, para después dar, digamos, unas líneas de comunicación. Y pues la otra, que es la observación, que es la que estamos iniciando desde el primer acercamiento, que se hace en el lugar físico donde está la comunidad, eso sí, teniendo muy claro que es donde aparecen las mismas relaciones que se dan entre los mismos actores, ¿no? Ya como para unas conclusiones, decimos que tras la indagación epistemológica que se puede concluir es que la diversidad de estudios planteados respecto a los imaginarios están basados principalmente en los autores Castoriadis y Armando Silva, como lo habíamos dicho, referentes primordiales para el marco teórico. Es pertinente la realización de esta investigación por un aporte que constituye la base de un proceso de largo aliento y no solamente de impulso de una campaña a corto plazo, aportando a diferentes ámbitos entre los cuales está el campo de la comunicación, las ciencias sociales, el medio ambiente y la academia. El marco teórico de esta investigación se utilizará solamente como referencia, pues el cual informará sobre lo que se ha investigado en otros lugares, en otros tiempos, con otros métodos, pero sin encasillamientos, ¿no? Muy importante tener esa consideración. De acuerdo a la caracterización que se realizó de los actores sociales para determinar las fuentes primarias, esto permitirá realizar o llegar a los objetivos de esta investigación, que es con las madres comunitarias, los comerciantes y la Junta de Acción Comunal. Las técnicas de instrumentos de recolección de esta investigación permitirán una lectura profunda, observar las prácticas sociales, analizar las motivaciones, los intereses de estas prácticas y entender el sentido colectivo de la comunidad del barrio Capellanía. Y como una conclusión, digamos, general y de interés, es que para los planes y a realizar, podemos mencionar que los imaginarios no pueden ser reducidos en métodos de concepto exacto, tal y como la ciencia empírica analítica procura. Se necesita formar una posición epistemológica que reconozca otros métodos de reflexión científica para poder identificar la complejidad de los fenómenos sociales y como tal los pueda estudiar.
Este es un aporte, digamos, para ya este trabajo, esta ponencia que de parte pues, de nosotros para darles un poco más de información sobre lo que estamos haciendo, que el marco teórico está amparado y definido desde la comunicación social. Pues sabemos que esta se da como campo a partir de las teorías de otras disciplinas y en este caso en particular acude a la sociología, ciencia fundamental para el cimiento del campo de la comunicación, como nos lo expone muy claramente en su momento el sociólogo Bourdieu en la sociología de la información. Y que hacemos también una evidencia de la relación entre el campo de la comunicación y los imaginarios, pues a partir de la comunicación se genera lo imaginario, y a través de los imaginarios se producen los comportamientos sociales. El problema de las basuras y de la comunidad se acerca al campo de acción y de problemas de la comunicación, que de acuerdo con el Manual de Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural, existen dos tipos de problemas, estructurales y de comunicación. Estructurales, como bien saben y bien sabemos, son tratados a través de materiales o de financiación, aunque a través de la comunicación se pueden organizar y solicitar soluciones estructurales. Y los problemas de comunicación son relacionados con la participación, con las percepciones, con los cambios de conducta, con la conciencia, el conocimiento, actitudes y prácticas, que es exactamente la investigación que nos convoca.